que me estarán ayudando con este tema. La pandemia de la influenza en 1918 fue la pandemia más grave de la historia reciente. Fue causada por el virus H1N1, los médicos que están aquí manejan muchísimo mejor que yo el tema, y se calcula que alrededor de 500 millones de personas, en esa época un tercio de la población mundial fue infectada con este virus. La cantidad de muertes estimada solamente en Estados Unidos fue de 50, bueno, perdón, la cantidad de muertes estimada fue de al menos 50 millones. 50 millones de personas en el mundo murieron. Solo en Estados Unidos murieron 600,000 y pico de personas. Cuando esto sucedió, surgieron algunos libros y tesis sobre filosofía acerca del sufrimiento, del dolor. ¿Dónde estaba Dios? La gente de repente se empezó a preguntar, ¿dónde estuvo Dios que permitió esta cosa? ¿Dónde estuvo Dios que no evitó estas cosas? Murieron muchas personas cristianas, hubo iglesias casi completas que quedaron vacías por esta pandemia y se generaron frases filosóficas. Por ejemplo, recuerdo una que decía, si Dios es todopoderoso, no puede ser bueno, porque tiene poder, pero no quiere evitar la enfermedad. Si Dios es bueno, entonces no es todopoderoso, porque quiere evitar la enfermedad, pero no puede. Y con esa máxima se escribieron libros, tesis, y te vas a encontrar ateos que sale con eso. Te vas a encontrar a Ned Luthor, creo que es en el nombre del personaje, del villano de Batman, que en la película Batman versus Superman, no sé si así que se llamaba, pero en esa película él plantea esta tesis que tiene más de 100 años. En 1817, porque la pandemia de la influenza no ha sido la única terrible, en 1817 el cólera causó desde esa época hasta el 1923, 1 millón de muertes. Eso es lo estimado. Casi siempre son más. La falta de tratamiento de los excrementos humanos y la ausencia de agua potable son los principales responsables de la propagación del cólera. Entre el 1817 y 1923 se produjeron las primeras 6 pandemias de esta enfermedad en distintos puntos del continente asiático. La gripe española, 1918-1919, causó de 40 a 50 millones de muertos. Fue la primera pandemia causada por el virus de la gripe H1N1 y se convirtió en la tercera más letal de la historia. El COVID-19, hasta el día que preparé este mensaje, superaba los 3 millones de muertos en el mundo. Claro, estamos hablando de muertos por pandemias, pero la pandemia no es la única razón de muertes catastrófica. El cáncer, por ejemplo, es una de las primeras causas de muertes a nivel mundial. Solo en el 2012, solo en ese año, se le atribuyeron 8,2 millones de muertes. Este país tiene 12 millones de habitantes. Imagínese usted si usted le quita a este país 8 millones de habitantes. Pues 8 millones o más de personas murieron en un año por cáncer. Por terremotos, por tornados, por huracanes, por maremotos, son millones de personas que han muerto en las últimas décadas. Y esto es importante que lo manejemos en la iglesia, que lo conozcamos, porque a veces nos vamos a encontrar con personas que nos van a hacer preguntas y tienen que ver con el sufrimiento, con el dolor. Estas muertes, uno calcula los que se murieron, pero no calculamos la cantidad de personas afectadas. Por cada muerto hay un esposo o una esposa, o un hijo, una hija o un padre. Por cada muerto hay amigos. Y esto no es la única forma de sufrir, por supuesto. Todos nosotros sufrimos. Todos nosotros, de alguna manera u otra, afrontamos el dolor. Algunos porque nacen con una enfermedad, pues se les desarrolla. Otros
fueron abandonados por sus padres o cuando sus padres se divorciaron, sufrieron muchísimo. El sufrimiento por un divorcio es terrible, por una infidelidad. Algunos tuvieron pérdidas de un padre, de una madre. Aquí en la iglesia tenemos a Yana, que perdió a su madre. Tenemos los hermanos Grassars, que perdieron también a su madre por causa de cáncer. Odilis perdió a sus padres. Jocelyn perdió a su madre. Bueno, a temprana edad, Francesca. O sea, hay personas valiosísimas que amamos que han perdido a uno de sus padres o a los dos. Y hay otros que no han perdido a sus padres, pero sus padres los abandonaron. Y eso quizás es peor. Porque cuando tu padre o tu madre muere, tú dices, bueno, murió, me dejó, no hay de otra, se fue. Pero cuando te abandona tu papá o tu mamá a temprana edad, tú dices, estando vivo, decidió no quererme, no seguirme. Y eso causa dolor, eso causa sufrimiento. Otros sufren por el desempleo, por el acoso laboral, acoso religioso, se da también casos, por supuesto, la violación, el abuso. Hace poco tiempo se destapó toda una caja de Pandora de la cantidad de niños abusados por la Iglesia Católica. Por supuesto, también hay abusos dentro de la Iglesia Evangélica o en la comunidad protestante en general. Y muchos sufren por tantas cosas. Las razones del sufrimiento son demasiado grandes. Y esto despierta una serie de preguntas que quiero tratar en esta serie a partir de hoy. Por supuesto, hoy no se tratarán todas, pero a partir de hoy. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia del dolor? ¿Qué dice la Biblia sobre el sufrimiento? Segundo, ¿son estas muertes, sean catástrofes, sean enfermedades, sean por pandemias, son castigos de Dios o son una prueba que Dios nos envió para hacernos mejor persona? La gente usa mucho ese término últimamente. Señor, el coronavirus lo mandó Dios para hacerte mejor persona. ¿Perdiste a tu mamá? Bueno, quizás perdiste a tu mamá porque Dios quiso usar eso para que tú seas una mujer o un hombre. Realmente el sufrimiento Dios lo envía para probarnos o lo envía para castigarnos. ¿Estás sufriendo? ¿Estás pasando por dolor como consecuencia de algo que hiciste? Son preguntas que vamos a tratar. Tercera pregunta, ¿Dios sigue en control de todo cuando el mundo entero se está cayendo a pedazos? Podemos decir que en medio del coronavirus, cuando la iglesia física está cerrada y las personas están muriendo, que Dios está en control, que Dios sigue ahí reinando. Cuarto, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Quinto, ¿cómo debemos acompañar a los que sufren? Para mí esa es la más importante. Y hoy quiero empezar con la primera pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre el sufrimiento? Y no tengo tiempo, necesito tiempo. Son las 7:34. Bien. Primero, esto no es tan original mío. Estoy leyendo un libro de John Stott a propósito de una frase que puso Mabel ahorita, que se llama La Cruz de Cristo. Y estoy leyendo otro libro de C.S. Lewis que se llama El Problema del Dolor. Léanlo, están los dos en PDF en Google y son gratis porque son viejísimos. Los autores murieron ya. Así que muchas de las cosas que voy a compartir las he reflexionado en base a mis lecturas de estos libros y quizás de otros que ya no me acuerdo. John Stott dice en La Cruz de Cristo que la Biblia nos habla del sufrimiento, pero no nos proporciona ninguna solución detallada al respecto. Tú no vas a encontrar respuestas muy claras y específicas sobre la razón o el motivo del sufrimiento, porque la Biblia está más interesada en ayudarnos a vencer al sufrimiento que en ayudarnos a razonarlo. La Biblia no es un tratado de filosofía, así que tú no verás tan claro todo sobre el dolor, pero sí nos va a acompañar en medio del dolor. De una lectura general podemos sacar 5 conclusiones sobre el sufrimiento a través de la Biblia. Lo primero es, el sufrimiento es real. O sea, esto no es un tema de que es subjetivo, de que es que algunos, que es imaginario, no. La Biblia no niega el dolor, al contrario. La Biblia nos muestra hombres y mujeres de Dios que sufrieron. Yo busqué rápidamente en la Biblia, en mi Biblia, en el teléfono, la palabra amargamente para buscar, porque en mi mente tengo recuerdo de la frase lloró amargamente. Eso está en la Biblia varias veces. La primera escena de sufrimiento, de dolor en la Biblia, fue la escena de Adán y Eva cuando perdieron a su hijo Abel y su hijo Caín se convirtió en un asesino. Imagínese usted como padre que tenga 2 hijos
y que uno le mate al otro. Pierde físicamente a uno y pierdes emocionalmente al otro porque se convirtió en un asesino. Adán y Eva tuvieron que llorar amargamente a la pérdida de su hijo Abel. Y eso no lo vemos claramente en la Biblia, pero todo el que es padre o tiene un chin de juicio sabe que pasó así y que fue así. Y seguimos leyendo la Biblia y encontramos en cada capítulo, o por lo menos en cada libro, dolor, lágrimas. Y eso lo vemos en los 39 libros del Antiguo Testamento y luego los 27 del Nuevo, hasta llegar a Apocalipsis, donde uno dice, bueno, llegó el final. Bueno, pero en los primeros capítulos de Apocalipsis vemos las iglesias, que hablamos de eso en Nuevos Comienzos, las 7 iglesias, donde hubo sufrimientos en muchas de ellas, persecución, muertes, hombres que entregaron su vida por la causa. Y luego habla de lo en el futuro, que quizás estamos cerca, de los mártires, las personas que derramaron sus vidas como ofrenda al Señor, perseguidos por Dios en estos tiempos. Así que de Génesis a Apocalipsis, la Biblia plantea que el sufrimiento es real y que los humanos, los seres humanos pasamos por él. Lo segundo que vemos en la Biblia, ya tengo mi primera mención en Instagram, me dice aquí, Lizzy Parra, muy bien, mencionen todas las frases que sean de edificación, compártanla. Esto es la iglesia, pero también anoten por ahí, nunca se olviden de esto. Segundo, el sufrimiento es un intruso en la creación de Dios. Esto lo vemos desde el libro de Job. Es Satanás quien ejecuta los sufrimientos de Job, no fue Dios. Es Satanás quien usa a Caín para matar a Abel. O sea, el sufrimiento no está en el diseño original de Dios en el planeta Tierra. Dios no hizo el planeta Tierra y dijo, se me olvidó ponerle algo, pónmele una dosis de dolor y de sufrimiento para que aprenda. Eso no está en el diseño original. No fue Dios que lo envió ni que lo manda. Fíjate bien que cuando Jesús habla de esta mujer que está ligada a una enfermedad, dice, ligada por Satanás. Y cuando va a reprender la enfermedad, muchas veces la reprendía como demonios, espíritu de enfermedad fuera. Pablo, cuando hace referencia al aguijón de la carne, él dice que ese aguijón fue un mensajero de Satanás, y Pedro describe el ministerio de Jesús como que sanaba a todos los oprimidos por el diablo. Si bien estamos de acuerdo en que Dios usa el dolor para glorificarse, el dolor no es enviado por Dios. Y esto lo quiero dejar claro desde ahora. Si bien podemos afirmar que Dios usa el sufrimiento o puede sacar del sufrimiento algo bueno, Dios no es el que envía el sufrimiento. No hay evidencia en la Biblia de un Dios amoroso, de un Dios tan grande, de un padre diciendo, voy a poner a sufrir a mis hijos. Incluso cuando va a enviar el diluvio, que trajo mucho sufrimiento, primero envió un arca para que entraran. No quisieron entrar, bueno, ya, consecuencia suya, pero yo proveí o traje algo para evitarles el dolor. Sodoma y Gomorra tuvieron advertencias, ven, salgan, se les predicó. Bueno, allá ellos, ¿verdad? Hay consecuencias, pero Dios no es el que manda el sufrimiento. Si perdiste un ser querido, olvídate de eso. Eso fue Dios que te lo mandó para hacerte un hombre más sensible. Eso fue Dios que permitió el cáncer para que tú vayas a predicar a los hospitales. Eso fue Dios que agarró y te mandó ese divorcio para que tú seas una mujer. No. Dios no manda divorcio. Oiga bien lo que le voy a decir. Dios no manda divorcio, ni Dios manda cánceres. Ni manda sida, ni manda problemas. Todo lo que viene de Dios es bueno, agradable y perfecto. Todo lo que viene de Dios es bendiciones. Que Él permite cosas, de eso lo hablaremos más adelante. Tercero, no, ese es el segundo. Correcto. Pues el tercero, a menudo el sufrimiento se debe al pecado, o casi siempre. Por supuesto, cuando hablamos del pecado, no hablamos del pecado original de Adán y Eva, que por la causa de ello entra mucho sufrimiento, sí, por supuesto, pero hablo ahora del pecado como consecuencia individual del que cometemos. Por ejemplo, del pecado de la infidelidad, es que se debe que muchos hijos sufren porque están solos, porque los padres se divorcian. Eso no fue Dios ni el diablo, eso fue el pecado de ese hombre. El pecado de la avaricia es que hay mucha hambre en el mundo. La gente dice, pues, si Dios es bueno, ¿por qué en África o en Venezuela hay tanta hambre? No es por Dios el hambre del África, es por la avaricia del hombre. Porque la comida se bota en Estados Unidos, se bota, Jesús se bota aquí, se bota en las potencias, y en esos países la comida que nosotros botamos para ellos pudo haber sido alimento. Pero la avaricia, la codicia,
el descuido de nosotros hace que es nuestro pecado. A ella nada más le gusta un minuto. Ella se deja ver, mire, gracias. Gracias, mi amor. Se deja ver. Si usted la dejó tranquila, ya se va. Si usted dice, no, Valentina, hace un show, se pone a llorar, patalea, se endemonia y se le monta una cosa. Entonces, lo ideal siempre, si usted tiene hijos, haga eso siempre. Si su hijo, un consejo que no está en el tema, pero voy a aprovechar para dar charlas matrimoniales de crianza, de lo que estoy aprendiendo. Si tiene un hijo, no le prohíba las cosas, que lo que se prohíbe es lo que más le da deseo de hacer. El hijo, usted está en una reunión y se mete. No, no te metes. No, ven, mijo, siéntate aquí, ven. Y conversa con nosotros. Se va a ir. Se va a ir. Usted encuentra a su hijo en la habitación, en el baño, haciendo algo indebido. ¡Ay, no! Ay, qué lindo, te estás desarrollando. Y usted verá que no vuelve a hacer eso. Mire. Okay. Bueno, está bien. ¿En qué me quedé? Dígame, escríbame a alguien ahí. ¿En qué me quedé? ¿Qué fue lo último que dije antes del paréntesis? Vamos a ver si alguien estaba atento a eso. Escríbalo en el chat, por favor. No podemos hablar. Habla duro. Tráeme agua. Sí, está bien, por favor. En Estados Unidos votan la comida, pastor. Muy bien. No debía poner ese nombre de ejemplo ahí. Avaricia. La avaricia, porque Estados Unidos es mi país. Avaricia. La avaricia, señores, es lo que hace que haya hambre en África. No es Dios, es la avaricia. Los refugiados de guerra que sufren y le falta un brazo, un pie, etcétera, es por el pecado de los líderes de las naciones. Los accidentes que matan gente es por la gente alcoholizada, que bebe o que se emborracha. El sufrimiento puede ser consecuencia de nuestro propio pecado, el uso imprudente de nuestra libertad e incluso la penalidad por ese pecado. Por supuesto, es importante aclarar esto desde ahora. No todo el sufrimiento es causa del pecado. Eso es importante saberlo porque esa era la tesis de los amigos de Job. El libro de Job es el libro más viejo de la Biblia, el más viejo. Está comprobado teológicamente que por la forma en la que se escribió y por muchos elementos que se menciona, que el libro de Job cuando se escribió no existía ni el Pentateuco ni la Torá, no existía ningún otro libro de la Biblia. Desde el inicio de la Biblia, que puede ser el libro de Job, ya se plantea que el hombre peca o que el hombre sufre, como consecuencia de un pecado que cometió. Y Job es una respuesta de que no, Job no cometió ningún pecado y estaba sufriendo. O ningún pecado específico, porque todos pecamos, pero un pecado que mereciera el sufrimiento. Entonces, tenga mucho cuidado de juzgar el sufrimiento de la gente. Mucho cuidado de convertirse en un evaluador. Fulana se divorció, eso es que dejó de orar. La gente le encanta eso. Fulano, ese matrimonio, se separaron. Ay, Dios mío, eso es que dejaron de congregarse. Eso es que ese hombre dejó el ayuno. Eso es que no está en la oración de la madrugada con José y los caballeros ahí intercediendo. Y por eso se divorciaron. Que fulano no puede tener hijos. Eso no pueden tener hijos por algo. Porque Dios sabe que van a ser mal padres. O se le murió un hijo a fulano. Eso es porque se iba a descarriar. La gente siempre cree que si algo te pasó fue por algo que tú hiciste. Y no necesariamente, eso se llama karma, no calma, karma. Y el karma no es bíblico. Eso es hindú, eso es para allá, oriental. La Biblia no habla del karma. La religión judeocristiana, la Biblia que leemos, no plantea que usted causa y consecuencia, no siempre. O sí siempre causas y consecuencias. Lo que digo es que no siempre las consecuencias son por una causa suya. Así que nunca crea que siempre que hay una prueba es porque hay un pecado detrás de eso. No siempre. A veces hay pruebas que vienen sin ningún pecado específico. Recuerden la historia de Juan. ¿Quién pecó para que este hombre esté paralítico? ¿Él o sus padres? Y Jesús dijo, no, ninguno. Eso tiene que ver con pecado. Cuarto, el sufrimiento se debe a nuestra sensibilidad humana y al dolor. Señores, el sufrimiento existe porque nosotros somos sensibles, porque tenemos sensores que nos hacen sentir triste por las cosas. Si usted no se sintiera triste, no sufriera las cosas. Usted sufrió un divorcio porque tiene dolor, porque tiene sensores de dolor. Aquí, realmente, no aquí, pero aquí. Usted sufrió la pérdida del coronavirus, de su tío, de su tía, de su abuelo. Es porque usted tiene un sensor que le hace sentirse mal. Y ese sensor es bueno. Sentir dolor es una bendición. Sentir dolor es un regalo de Dios. Hay un experimento, un hospital de la India, donde le dio una enfermedad a alguien, una enfermedad relacionada a la lepra, y la persona
las extremidades se entumecían y dejaba de sentir dolor en las extremidades. ¿Y sabe qué pasó? Que había gente que se quemaba con fuego y no se daba cuenta. Y eso es peor. Hay enfermedades que tienen que ver con la psiquis, con el cerebro, con el sistema nervioso, que te neutraliza el sentir dolor. Y yo pensaba que eso era un don. Ay, yo quiero eso, Señor, no siento dolor. No, eso es un problema. Cuando usted no siente dolor, físicamente hablo, yo voy a decir como médico, no soy médico, va que tuve hoy un programa antes de esto con una médico. Físicamente hablando, como médico, usted puede saberlo, pueden saber los médicos, que si usted no siente dolor, cuando esté sangrando, ¿qué pasa? Se desangra. Si usted no siente dolor cuando sufra o padezca de algo, no se da cuenta y se muere. El dolor lo trajo Dios. El dolor nos hace mejores personas. El dolor nos hace empáticos. Y esta palabra le hace mucha falta a los evangélicos, a los cristianos en general. Usted tiene que ser más empático, tiene que aprender a sufrir con el que sufre, a dolerse con el que se duela, no ser indiferente al dolor ajeno. Yo voy a publicar mañana en Instagram algo que yo tiré una foto ayer. Subieron en Facebook la noticia de que a Ravi Zacharias le diagnosticaron cáncer. Ravi Zacharias es un apologeta cristiano. Apologeta es de esas personas que se dedican a defender la fe en grandes círculos, debatir, pero debatir con altura. El tipo es un monstruo en el buen sentido de la palabra. Lo invitan a universidades famosas en Estados Unidos, seculares, en universidades famosas en Inglaterra, en la India, a hablar con ateos famosos y la gente sale convertida porque el tipo es un duro. Él era ateo también. Pues Ravi, que es Ravi, le diagnosticaron cáncer hace poco tiempo, pocos días, una noticia reciente. En Facebook, un medio lo publica y un tipo, y digo tipo a propósito, despectivamente, peyorativamente, un tipo publica: Ravi no le debería decir a nadie, porque Ravi es un maestro que ha acumulado mucho conocimiento. Y no es bueno que le digan Ravi a ningún hombre, porque el único... Ravi es el nombre del hombre, señores. Ravi Zacharias es su nombre. Él es de la India, le pusieron ese nombre, porque sí, porque en la India le pusieron ese nombre. Alguien está viendo en Facebook que una persona fue diagnosticada con cáncer y en vez de decir, vamos a orar por él, está analizando si el título es correcto o no usarlo. Hay evangélicos, hay creyentes que están más interesados en la teología o en la doctrina que en la salud o en el bienestar de una gente. Fulano de tal se enfermó. Eso fue porque usted está más interesado en la doctrina porque pecó, porque no es falta de doctrina, porque es de lo moral, porque es de lo moderno, porque es de la rajatabla, porque a usted qué le importa de lo que sea. Es un ser humano que está sufriendo. Se murió. Mire, hermanos, nunca se puede celebrar la muerte de alguien, nunca, ni siquiera de Chávez, ni siquiera de Maduro, nunca. Un hijo de Dios no se alegra de la muerte de una persona, o se alegra y lo reprende, porque a veces uno se alegra, pero lo reprende. No hay que darle cabida a eso. Hay que ser más empático. El dolor te hace sufrir. Está llorando alguien, llorar, deje de estar mandando juicio. Deje de estar aconsejando. Oiga bien, cuando una persona te confiesa su dolor, no está buscando consejería, ni tampoco reprensión, ni que le prediques, está buscando compañía. Y más adelante vamos a hablar de cómo acompañar en el dolor. Pero deje de ser tan predicador y yo tengo una historia y hay gente que tú no le has contado bien tu dolor y ya ellos tienen el suyo que te supera. No, mi papá me decía feo cuando yo era chiquito. Pero por lo menos tú tienes papá. Yo ni tuve papá. El papá mío me abandonó. Pero hermana, ¿qué me importa? Es el mío, es mi dolor. Sí, pero que el tuyo no te compara. A mí no me importa porque yo siento es el mío. Cuando yo estoy hablando de mi dolor, no me hable del tuyo, acompáñame en el mío. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. El dolor nos hace empáticos y el dolor es bueno. Y gracias al dolor hay sufrimiento, porque si uno no sintiera dolor, no sufriera. Pero es importante sentir dolor porque no somos máquinas. Finalmente, el sufrimiento se debe a la clase de entorno en el cual Dios nos ha colocado. Y esto es una realidad. Hay parte del sufrimiento que es producido por el pecado y hay otra parte que son de los desastres naturales.
Hay gente que vive en La Vega, en un sitio que nosotros fuimos con los hermanos con Nuevos Comienzos. Fuimos al inicio de la iglesia, a un sitio de La Vega, donde el río Camus se mete y se lleva a todo el mundazo. Y esa gente pasa hambre, pierde seres queridos porque se mete el río y ellos no tienen la culpa, viven ahí. Hay lugares donde hay tornados, hay lugares donde tiembla la tierra porque están cerca de fallas, cerca de fallas, y no iba a ser falla ahí. Y en ese sitio se muere gente por el terremoto. Entonces, las leyes de la naturaleza son reales, existen, funcionan y afectan. Y hay personas que tienen la culpa porque se mudan en lugares donde era antes un río o cerca de una falla o cerca de una montaña esa que bota fuego, y por lo tanto usted tiene la culpa. Ahora, hay lugares que no, un huracán se mete y azota con un país completo. Pero ¿saben qué? Si Dios le dio libre albedrío al ser humano y le dio potestad a todo el mundo de tomar decisiones, la naturaleza también está en la misma condición. La naturaleza también tiene libertad. Y eso era algo que para bien o para mal nos iba a afectar y que tenemos que vivir con eso. ¿Cómo podemos cerrar esta noche ya? Se me fue el tiempo. Concluyendo por hoy el tema del dolor. Con 5 cosas que debemos pensar para cerrar por hoy. Número 1, reconoce cuando estés sufriendo. Estás en el dolor, reconócelo. No te metas en esa super fe mentalidad. No recibo eso, no recibo. Y te duele la cadera. No me duele nada. Pero ponme ahí, dime un anestésico, algo de la anestesia que se ponga al dolor. ¿Dónde están los médicos míos? ¿Dónde está Lesquia? ¿Dónde está Mabel? Que Mabel es una experta poniendo cosas para el dolor. Bueno, ponme algo ahí para el dolor. Pero te duele. No me duele. Cancelo, no recibo. No, hermano, reconoce cuando estás triste. Reconoce tu dolor, reconoce el sufrimiento. Eso es algo natural. No te hace carnal, no te hace impío, no te hace débil. Negar el dolor te hace débil porque es orgullo. Reconócelo, no me siento bien. No me siento bien hoy, estoy alejado de esto, me peleé con mi esposa, estoy en una crisis económica, me duele algo del cuerpo, perdí un ser querido, reconozca su dolor. Si algo usted tiene seguro es que usted tiene un pastor que cuando le está adolorido lo va a decir. Yo no soy un super saiyajin de la fe ni el Superman del evangelio. No, me duele, me duele tal cosa, no entiendo esto. Hay cosas que yo no la entiendo y lo voy a decir. Si usted quiere un pastor perfecto, hay muchísimos por ahí, pero yo no. Me duele. Y no se lo voy a decir para que me prediquen, ni me consuelen, ni me manden chocolate, que lo pueden mandar, por supuesto. Lo voy a decir para que me acompañe y ore por mí. Primero, reconozca cuando esté sufriendo, admítalo, dígalo, confiéselo. Segundo, si tu sufrimiento se debe a tu pecado, confiesa ese pecado y arrepiéntete. Y porque hay gente que está sufriendo por su pecado. Entonces, si tu sufrimiento es consecuencia, causa de un pecado, reconócelo. Léete el Salmo 51 antes de dormir esta noche. Léanlo en los matrimonios, léanlo a la familia en su casa. No solo lean a los hijos chiquitos, que no van a entender, pero léalo, Salmo 51. Confiesa tu pecado, arrepiéntete de él y apártate. Tercero, si tu sufrimiento no tiene que ver con un pecado en específico, si tú no tienes la mayor idea de por qué estás sufriendo, cosa que puede pasar, no te dejes acusar del diablo. No te pongas a cargar, ay Dios mío, ¿qué yo hice? Ningún que yo hice. Si tú no tienes la menor idea de lo que las cosas que estás pasando es consecuencia de algo que hiciste, pues no cargues con esa carga que no es tuya. Ay, yo habría sido un mal hijo que mi papá no me quiere, no. Habría sido una mala esposa que mi marido me fue infiel. Habría sido un mal empleado que me botaron. Habría sido un mal cristiano que me enfermé. No, déjese de eso, ya pasó. Usted no tiene la culpa, supérelo. No se carguen, no se culpe, no se deje acusar del diablo sucio, asqueroso. Al diablo, estoy diciendo sucio, asqueroso, por si acaso. Cuarto, son 5. Pídale a Dios empatía con el que sufre. Señor, ayúdame a entender, a ponerme en el lugar del otro, a no condenar al que sufre, a abrazar más cuando se pueda abrazar, a orar más por él. Ayúdame, Señor, a acompañarlo. Dame una palabra, dame un texto, dame dame una técnica para ayudarlo. Y por último, pídale a Dios consuelo por el que sufre.
Murió una persona, Señor, consuélalo. No diga en paz descanse. ¿Quién es usted para traer paz a un muerto? No diga estará en el cielo. ¿Qué sabe usted si estará en el cielo? No diga usted rip, paz a sus restos. ¿Qué es eso? Paz a sus restos. ¿Cómo usted puede traerle paz a los restos de alguien? Deje de decir tanta bobería que dice la gente. Dios, consuélalo, fortalécelo. Al vivo, no al muerto. El muerto, solo Dios sabe lo que pasó con él. Oren por los vivos y deseenles cosas a los vivos, que con los muertos ya no podemos hacer nada. Segunda de Corintios 1:3 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de Dios que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Wow. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a recibir el consuelo de parte tuya en medio de las tribulaciones. Porque si hay algo que pasaremos son tribulaciones, pasaremos pruebas, pasaremos dificultades. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a procesar esto y ayúdanos a ser consolados en nuestro dolor para convertirnos en instrumentos de consolación en el dolor de otros. Ayúdanos a ser consoladores con el que sufre, Señor. Ayúdanos a ser empáticos. Ayúdanos a no juzgarte nunca, a no acusarte. Ayúdanos, Señor, a glorificarte aunque nuestra mente no lo entienda. Ayúdanos a saber que tú sigues ahí, Padre.